A Raúl Aguilar ustedes ya lo conocen, es un amigo de la casa, un ciudadano cordobés, un habitante de esta ciudad preocupado por lo que es la preservación del patrimonio, que lentamente corre el riesgo de perderse justamente porque va quedando tapado, obnubilado por lo que es el desarrollo pujante de esta Córdoba. Con él fuimos a visitar ahora uno de los molinos harineros hidráulicos que existieron en aquel tiempo en lo que era la periferia de la ciudad, allá cerca de lo que es el estadio Mario Kempes. Vamos a acompañarlo. A pocos metros del río Suquía y el puente Enrique Gavier, a pocos metros del estadio Kempes, cerca de lo que es FECOR, en la orilla norte, se encontraba el molino de Zavalía. Este molino se construye a partir de 1822, aunque las tierras que se las conocía como el Bajo de Adaro, que habían sido dadas en Merced en el siglo XVII, eran pastizales que habían estado ocupados inclusive en el siglo XVIII por López, que fue su propietario. Con la llegada de Zavalía se instala un molino que va a durar prácticamente 70 años en su vida útil. Este molino era un molino inicialmente de una parada, recibía las aguas, la sangría, el sangrado, lo tomaba en lo que hoy es el campo de deportes del Colegio La Salle y venía por la ribera, por el bajo de las barrancas de Villa Belgrano. Zavalía construye acá un molino que sus sucesores van a convertir luego en fábrica de carruajes y también de aserradero de maderas, utilizando la potencia del agua que tomaban desde el río Primero. Es uno de los últimos molinos hidráulicos que su ciclo queda cerrado por la instalación del molino del Parque en 1892. Hay que pensar que con la construcción del primer dique San Roque, la ciudad ya puede disponer de motores eléctricos con los cuales van a movilizar los nuevos molinos que hoy visten la ciudad y que lamentablemente se encuentran en estado de abandono, los molinos monumentales, Centenario, el molino Minetti, el molino Tonelo. Digamos que este molino inicialmente va a ser molino harinero. Luego se le van a agregar otro servicio como es la fábrica de carruajes, algo que queda registrado en la herencia de los sucesores de Zavalía y luego de la familia Tillar. En 1919 los Tillar le venden a Martínez y el señor Martínez convierte a esto en la Central Eléctrica del Oeste, Central Hidráulica del Oeste, una central que va a funcionar hasta que en 1946 se transfiera a la Comisión de Servicios Públicos y después se convierta primero en SPEC y luego en lo que es nuestra empresa provincial de energía eléctrica. En ese periodo además va a ser un importante frigorífico en la zona noroeste de la ciudad. Va a ser también fábrica de hielo. La fábrica de hielo va a abastecer a la ciudad. El frigorífico, como podemos ver en las imágenes, permitía la carga tanto de la carne como también la carga de las barras de hielo. El molino de Zavalía está frente al molino de Roque Gavier. Este molino tiene un importante litigio por las tomas, por las sangrías de agua. Hay que pensar que hasta la construcción del dique, las aguas solamente eran autorizadas para los molinos, las aguas de riego eran todo un problema, sobre todo en las épocas de sequía. Con la construcción del dique, recordemos que a través de los canales del sur y los canales del norte, Vialemase, Casafuy y Dumesnil, van a incorporar todos los altos del sur y los altos del norte y proveer del agua potable que necesita la ciudad. Se trasladaba el agua en una acequia muy profunda, más profunda que la que hemos visto en el caso del molino Gavier. Luego llegaba a un cubículo donde se embalsaba, inclusive tenía un sistema de descarga para el caso de la época de crecientes, donde el exceso de agua había que evitar que llegara al cubículo. Desde el cubículo se lanzaba
a través de unos caños que descendían hacia el rodezno, que giraba y que ponía en funcionamiento la volantera, la solera, es decir, la molienda de la harina. También ponía en funcionamiento la maquinaria del aserradero y ponía en funcionamiento fuelles con los cuales se construía en la herrería los carruajes, y que convirtió a este sitio en un importante parque industrial, como diríamos si utilizamos un concepto de la actualidad, en la transición entre la ciudad y el campo. El agua se desplazaba por la acequia. Los dueños, Zavalía controlaba a través de un sistema de gusanos, a través de un sistema de compuertas, controlaba las entradas de agua al cubículo, y luego entregaba esa agua que luego se la regresaba al río. Por eso que había una diferencia en los cánones para los impuestos, para las contribuciones. El agua no era igual el agua que se utilizaba para el regadío de los alfares, de las quintas, que el agua de las usinas hidráulicas, de los molinos hidráulicos, porque era un agua que entraba y salía, ¿no es cierto? Lo mismo con las centrales eléctricas. El ciclo del molino de Zavalía termina en 1892, cuando se construye el primer molino eléctrico en lo que hoy es el Parque Las Heras, en el Parque Elisa. Prácticamente la zona queda desafectada de la tarea de la molienda de la harina, pero se construye sobre los restos del molino de Zavalía, y esto es parte de la memoria de los primeros trabajadores. Y vaya entonces nuestra honra a don Fernando Molina, que nos dejó este año y que fue el gran investigador de todo este sitio y que fue el primer trabajador que tuvo la central hidroeléctrica del oeste, y que luego se convirtió en un importante y jerárquico director de usinas eléctricas de la EPEC, de nuestra empresa provincial. Primera pausa en la siesta del sábado, no se vayan, ya regresamos.